Entonces, nosotros no podemos arreglar la falta de trabajo del marido, la falta de dinero para comer. No vamos a poder ni aunque queramos, salvo que saquemos de nuestro bolsillo y yo te mantengo. Pero sí podemos comprender que, como defensa, esta paciente, cuando tiene que tramitar psíquicamente la muerte de sus hijas, hace esta equivalencia y tiene un episodio de hipertensión y de accidente cerebrovascular porque su aparato psíquico ha sido superado por la situación, aunque se presente a la consulta como si son dos menos, pero no importa. ¿Está claro? Vamos a seguir leyendo. ¿Podrían hacer un patito de agua? Sí. Bueno, la Leti estaba muy enferma. Desde que nació estuvo siempre enferma. Así que yo estaba esperando. Los médicos me dijeron que se iba a morir. Así que yo estaba esperando. ¿Y qué sintió cuando eso ocurrió? Y no sé, pensaba otra vez lo mismo. Trámites, me acuerdo que llovía. Ven otra vez. Estaba re pesado. Yo soy muy calurosa. Cualquier cosa me da calor. Y más cuando me pongo nerviosa. Enseguida me muero de calor. Y me da mucho dolor de cabeza, mareo. Por ahí es por la menopausia, porque me está por agarrar. Muy bien. ¿Qué asocian ustedes acá? Ella empieza a hacer algo que nosotros llamamos elaboración secundaria psicosomática. Parafraseando a Freud, cuando habla de la elaboración secundaria del sueño. Vamos a ver, voy a borrar el aparatito de ¿Alguien se acuerda de lo que es la elaboración secundaria del sueño? Exacto. ¿Y en qué consiste? El sueño, si se relatara todo despedazado, incoherente como es en realidad, sería más fácil de velar su sentido. Entonces el soñante, cuando lo relata, llena todos los agujeros con artículos corrige los verbos y hasta con interpretaciones le da un sentido coherente. Esa elaboración secundaria del sueño es encubridora del deseo inconsciente del sueño. Bueno, en psicosomática decimos que cuando el paciente dice ¿será porque comí chorizo? Es que ayer tomé frío. Esas explicaciones actúan como la elaboración secundaria del sueño. Es decir, le dan una explicación simple y más o menos coherente a los síntomas somáticos actuales para no pensar ¿qué hice ayer? Que me habrá despertado una sensación de angustia y entonces me bajaron las defensas y me engripé. En vez de eso dice, tomé frío. El mismo paciente que se fue a esquiar la semana anterior y volvió rozagante. ¿Está claro? O, es que comí chorizo, por eso tuve diarrea hoy. Entonces ya no es que la diarrea está relacionada con una situación con la mujer en la cual la mujer le dijo que quiere tener otro hijo y él no. Y entonces la diarrea es que tiene cagazo de tener otro hijo, o es un aborto simbolizado en el cuerpo de él. Es que comió chorizo. Ahora, antes de ayer comió ravioles a la putanesca con salsa y no le produjo ningún tipo de diarrea. Entonces, atenti con la elaboración secundaria. En este caso que está dando, tomando los ejes de ayer, parece que todos son consecuencias.
psicosomático. Consecuencia. Pensemos que si el fenómeno psicosomático era causa o consecuencia. En este caso pareciera que esta mujer le agarra la hipertensión porque no puede. Bueno, no es otra vez, es una buena pregunta. No, parece que lo planteo como consecuencia y que yo postulo una psicogenia. Pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo hoy para explicar que no se trata de una psicogenia, sino de un encuentro de factores. Y cuando digo encuentro, estoy traduciendo al español una expresión de Freud que es Entgegenkommen, que él usa cuando una cosa choca contra la otra o se junta con la otra, y que la usa en los estudios sobre la histeria para hablar de la complacencia somática. Lo que se llama complacencia somática, en realidad en alemán, Freud decía esta palabra, decía somatisches, no sé cómo se pronunciará, pero que quiere decir somático, Entgegenkommen. Es algo que se encuentra con lo somático. Usaba la misma palabra también para referirse a las neurosis de transferencia. Él decía que había una neurosis que se encontraba con la persona del analista y el resultado era, ¿qué cosa? La neurosis de transferencia. Entonces, ni la persona del analista es consecuencia, ni causa, sino que hay un encuentro de dos elementos que genera un nuevo elemento. En la misma línea de las series complementarias. Como las series complementarias, sí, sí. La tercera situación en la que él usa esta palabrita de Entgegenkommen es cuando dice que el deseo inconsciente del sueño se encuentra con algo que ahora vamos a ver y el resultado es el sueño manifiesto. Que el deseo inconsciente del sueño se encuentra con un elemento cuyo resultado es el sueño manifiesto. ¿Cuál es este elemento? Muy bien, los restos diurnos. Frases dichas, algo visto, oído, elementos perceptivos del día mismo del sueño o del día anterior. Son percepciones frescas, que son como ladrillos que sirven para construir el edificio del sueño. Ahora, ¿es el resto diurno causa del sueño? ¿Es el sueño efecto del resto diurno? No, pero sin embargo el resto diurno es necesario para que se haga el sueño manifiesto. Bueno, acá es igual. La situación de la muerte de las hijas es necesaria para que ella haya tenido su accidente cerebrovascular, pero no es la causa del accidente cerebrovascular, porque también es hipertensa y eso genera accidentes cerebrovasculares. Entonces, la muerte de la hija es causa de hipertensión, no, era hipertensa de antes. Y en ese caso, los médicos dicen que hipertensa, ella dijo, por Nervios. Es nerviosa. Por nerviosa. Que no es nada físico. Médicamente, ¿qué es eso? La hipertensión. La hipertensión nerviosa. Lo que pasa es así, hay hipertensiones que se explican por un problema renal. Por ejemplo, si tenés una alteración en los vasos que van al riñón, ahí se producen unas hormonas, hay un sistema que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona,
que maneja la retención de sodio o la eliminación de sodio y son mecanismos reguladores de la presión arterial. Por eso los sensores están ahí, porque le tienen que avisar al riñón, retener más sodio para subir la presión o eliminarlo para bajarla. Y además porque el riñón produce hormonas. Bueno, cuando hay un problema ahí, esa hipertensión es una hipertensión de origen renal. Cuando hay un problema X en el corazón, hay hipertensiones de origen cardíaco. Pero existen hipertensiones en donde el corazón está bien, el riñón está bien y no se encuentra la causa. A esa hipertensión se la llama hipertensión arterial esencial. Ahora, la palabra esencial no explica nada, es como decir, es una hipertensión que no sabemos de dónde viene. Entonces es emocional. Entonces, como explicaba antes, todo lo que no se sabe de dónde viene es nervioso o es psíquico. O sea, cuando Porque se habla como lo de psíquico es esencial, invisible, cuando se habla de esencial también se puede decir que nervioso, o se le dice nervioso. como que es nervioso. Pero es una mala explicación. Pero es hipertensión, la hipertensión está. La hipertensión está, y aparte lo nervioso puede también estar en la hipertensión cardíaca o en la hipertensión renal, por más explicación fisiopatológica que tengamos. Y aparte, no es nervioso, eso es como el título anorexia nerviosa, que no es ni anorexia ni nerviosa. O sea, la palabra nervioso sugiere que la persona es muy nerviosa. En realidad, lo que quiere decir es que ahí hay algo psicológico, emocional, y que habrá que determinar. Bueno, ¿queda contestado entonces? Sí, gracias. Yo me quedé pensando en la pregunta que vos hiciste antes en relación a dónde estaba el deseo, ¿no? Y no sé si vas a seguir adelante con el material, pero porque creo que una de las cuestiones más difíciles, me parece, en relación a esto de acceder al paciente con alguna enfermedad orgánica, es cuál es la vía de acceso. Porque uno, ¿qué le va a decir? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Uno pierde hijos en la vida? ¿O no se preocupe que su marido va a conseguir una changuita? Pero hay un aspecto, por lo menos a mí me dejó picando, que es el tema de la menopausia, ¿no? Cuando ella dice, ¿será por la menopausia? Entonces, la menopausia, nosotros somos psicoanalistas, entonces tenemos que poder escuchar. Y esta es una vía de acceso que está alejada del dinero y está más o menos alejada del tema de las hijas. Pero es una vía de acceso, porque la menopausia pasa, ningún hijo es recuperable. Pero la menopausia lo que muestra no pasa, lo que muestra es que ya nunca más va a poder tener un hijo, más allá de que ningún hijo sea recuperable. Cierra toda posibilidad de engendramiento. Entonces, esa es una vía de acceso que tiene que ver con el paso del tiempo, si querés, la no posibilidad de volver a engendrar, ¿no? Como que ya no solamente perdió a las hijas, sino que se cerró un círculo biológico que le da la posibilidad de poder reemplazar, muy entre comillas, un hijo por otro. Entonces, me parece que el tema del deseo uno lo puede buscar por ahí, ¿no? ¿Qué le pasa? Se lo trajo ella. Claro, por ejemplo. Exactamente. Es importantísimo lo que ella está diciendo. Dentro de lo que la paciente trae como elaboración secundaria, se le cuela el problema principal. Ella ha perdido hijos, tiene calores y se será la menopausia. ¿Y qué es la menopausia? La menopausia es no más hijos. Entonces, es casi como si dijera, perdí 2 hijos y ya no puedo tener más. Lo cual agrava la situación. Aunque no es que teniendo otro se cubre el que falta. Cosa que más de uno hace negando la muerte, ¿no? No, y muchas veces los mismos obstetras sugieren cuando se pierde un embarazo, bueno, tenga otro, como si fuera una cuestión de reemplazo, de sustitución, ¿no? De hecho, uno lo escucha con mucha frecuencia. Muy bien. A ver si... Por ahí es la menopausia, que me está por agarrar. A mí no me molesta venir acá y hablar con usted. A veces hasta me descargo. Y es como que me voy más liviana. Pero me pregunto de qué sirve venir a hablar. ¿Cómo me va a curar usted? Porque esto que me pasa es del cuerpo, no es de la cabeza. Que usted no
cree que puede haber alguna relación entre el cuerpo y la cabeza? No, son dos cosas distintas. Una cosa es estar loco y otra es tener presión. Y yo no estoy loca. ¿Pero cree que podría haber alguna relación entre lo que le pasa en la vida, situaciones difíciles que tiene que atravesar, y el hecho de que le suba la presión? No, no tiene nada que ver. ¿Qué situaciones difíciles, por ejemplo? Y por ejemplo, la muerte de Marga o la de Leti, o el hecho de que su marido tome, o de que no le alcance la plata, o de que José esté preso. Esa no la sabíamos. Tiene un hijo mayor que está preso. O sea, esto parece el vendedor de los colectivos que dice, si esto fuera poco, por el mismo precio le vendo un peine que se flexible. No, esas son cosas que pasan. Son el destino. Y uno no se enferma por eso. ¿Y por qué se enferma uno? Alto. Fíjense que acá, aunque es algo que la terapeuta lo hace a propósito, no es ingenuo, pero se está empezando a invertir la demanda, no la enumeración. Cuando la terapeuta dice, ¿y por qué se enferma uno? Es la pregunta que debería hacer la paciente, ¿no? Igual se entiende que la terapeuta lo hace como queriendo sustituir lo que la paciente no hace. Así de gorda que tiene esa mujer. Bueno, preguntó lo que le pasa. ¿Y por qué se enferma uno? Por otras cosas, no sé. Lo mío, yo qué sé, lo mío es nervioso. ¿Y qué quiere decir nervioso? Y de los nervios. No sé, eso, los nervios. Ven que es una elaboración secundaria también. No sé. No conduce a otra cosa. Es como un círculo. Ahí tenemos, ¿qué hablamos ayer? ¿Qué tenemos ahí cuando dice, lo mío es nervioso? ¿Y qué es? Es eso. Ah, es oratorio. Eso es eso. Lo concreto, Lo pensamiento Sí, concreto. pero lo llamamos de otra Que manera. una cosa no Lo banal. ¿Se acuerdan? Eso es igual a sí mismo. No hay metaforización. Es lo literal. ¿Y qué le produce nervios? Y las cosas que pasan. Entonces, No, pero no es lo que te dice. Las cosas pasan por un lado, pero el cuerpo se enferma por otro. Son dos cosas distintas, Bueno, disociadas. acá tenemos la disociación psicosomática por excelencia, ¿no? Muchas gracias. No, como ustedes vieron, entonces el objetivo de esto era lo que estuvimos enseñando. Lo podemos bajar a la clínica y lo observamos. Ah, acá está lo banal, acá está la elaboración secundaria. Esto es un caso tan típico que es fácil ubicarlo dentro de todos estos compartimientos y no dentro de estos otros, porque coincide en todos, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a otro tema relacionado que es el tema de la identificación y los mecanismos de defensa. En la histeria vamos a tener una identificación histérica. La identificación histérica se caracteriza porque, para utilizar un ejemplo, si hay un colegio de monjas, un colegio de señoritas, en donde está María de los Ángeles
y de pronto está Carmen, y Carmen tiene novio y recibe una carta del novio. Vamos a hacer de cuenta que todavía en vez de SMS, emails, se mandan cartas. Entonces recibe la carta viene perfumada con un WhatsApp. violín rojo, y es una carta de amor. Entonces la vamos a representar como que tiene acá un corazón. Carmen recibe la carta y Carmen tiene tos. María de los Ángeles ve que Carmen recibe la carta y querría tener un novio como el que tiene Carmen y que le diga esas cosas tan lindas y recibir la misma carta. Entonces, María de los Ángeles, supongamos que el novio se llama Oscar. A María de los Ángeles le interesa Oscar, pero lo tiene prohibido porque es pecado, o porque no tiene éxito con el muchacho, yo qué sé. El asunto es que desea a Oscar, pero Oscar es el novio de la amiga de ella. Entonces, Carmen se identifica con la tos, María de los Ángeles se identifica con la tos de Carmen. Hace una identificación histérica por medio del rasgo de Carmen, que es la tos. Toser, en María de los Ángeles, representa, simboliza un deseo oral, sexual, dirigido a Oscar, compartido en el deseo con Carmen. A esto lo vamos a llamar identificación histérica. Ahora, borremos a Oscar. Carmen tiene tos. Y María de los Ángeles se identifica con la tos de Carmen porque María de los Ángeles quiere ser Carmen. No le importa si está Oscar en el medio o no. Y no es que quiere una relación homosexual con Carmen. Ella quiere ser Carmen, ser una con ella, fusionarse, como habíamos visto acá. Entonces tiene una identificación que se llama mimética. Como esas identificaciones atañen a un yo que tiene las fragilidades de las que habíamos hablado, no está terminado de definir, es un yo débil o es una subjetividad que no advino completamente, entonces el deseo de ser Carmen es un deseo mimético porque va a tener mucho más de imitativo que de adquisitivo de determinadas propiedades. Y esa imitación puede ser global o superficial. Si es global, puede ser una identificación mimética, como venimos hablando, y si es superficial, va a ser una identificación mimética, pero especial, que no permite la concepción de ningún interior. Va a funcionar como una escenografía, como si el cuerpo fuera bidimensional. Y va a utilizar un tipo de símbolos que un autor argentino, que ya lo van a ver ustedes en el siguiente, que lo van a explicar las coordinadoras, que se llama símbolos fachada. Bueno. ¿Es identificación primaria, total, masiva o no? Bueno, es una falla en la identificación primaria. Pero funciona como una identificación primaria porque es constitutiva.
Ustedes saben que Freud decía que la identificación primaria se daba antes de cualquier investidura de objeto. Y efectivamente acá no hay una investidura de objeto porque todavía estamos en un plano narcisista. Ahora, para esto no es que tiene que ser un psicótico el paciente. Les voy a contar una serie de casos que han sido publicados, no son casos míos, aunque yo he visto también en mi consultorio situaciones así. Una mujer tiene la madre con un Alzheimer y tienen una estancia y la madre sale a caminar y se les descuida, la descuidaron y desaparece, no aparece más, no aparece y la buscan por todos lados, no la encuentran y 5 días después un albañil, un obrero la ve tratando de sacar agua del aljibe y ve que se cayó el aljibe y se ahogó. Entonces la sacan de los pelos, ¿no? Con el cuerpo macerado por el agua, un desastre, ¿no? La hija ve eso y tiene abruptamente una reacción corporal que culmina en una enfermedad que se llama alopecia areata y que cuando abarca todo el pelo de la cabeza más algunas partes del pelo del cuerpo se llama alopecia total o alopecia universal. La explicación de la alopecia es compleja, algunos lo atribuyen a una reacción autoinmune, hormonal, en fin, hay distintas teorías, pero el asunto es que esta mujer, la visión de la madre muerta, tirada de los pelos, le produce un impacto traumático. Y ese impacto traumático, por un mecanismo sin duda identificatorio, termina interviniendo para que a ella se le caigan los pelos de la cabeza. Un colega me contó una situación similar de una mamá que tenía hijos mellizos y los tenía en un cochecito doble y de pronto también un accidente en un ascensor, parece que uno de los chiquitos se raspa la cabeza contra la pared del ascensor, que se abrió la puerta, no sé, algo que como me fue relatado así como una anécdota, no sé los detalles. Y la madre hace una alopecia de toda la cabeza. Bueno. Como estos, hay también ejemplos que menciona un psicosomatólogo francés que se llama Jean Guy, que fue uno de los primeros lacanianos en escribir sobre psicosomática, en donde un paciente puede tener una lesión, por ejemplo en la piel, en el mismo lugar del cuerpo donde la madre o el padre tiene la suya. Hay publicado también en un libro que se llama The Book of the Skin, que es el libro de la piel, de una mujer que desarrolla un eczema atópico, que es una alergia, en una parte de la muñeca, exactamente donde la madre tenía un tatuaje de su campo de concentración, que se lo quería sacar y no podía. Hay veces, esto se da no en la piel. Por ejemplo, una vez supervisé un caso de una mujer que cuando al hijo le encuentran una diabetes insulino dependiente, a ella le aparece un hiperinsulinismo. Y que es una enfermedad problemática porque la hizo engordar muchísimo, porque por la insulina que ella producía consumía la glucosa sanguínea permanentemente y entraba en hipoglucemia, a pesar de que toda esa glucosa era asimilada por el organismo, pero en la sangre había hipoglucemia, lo cual la obligaba a comer permanentemente para mantener un nivel de glucemia y eso determinó una tremenda
obesidad. Bueno, en su discurso esta mujer, por ejemplo, decía: yo cuando vienen a casa cocino para un ejército, que es una expresión que se usa de los que hacen de más. Pero lo más notable de todo era este funcionamiento de A2 que determinaba que su cuerpo producía lo que al hijo le faltaba, como si fuera que todavía lo tuviera comunicado por el cordón umbilical. Y para no seguir contando anécdotas de otros, también me ocurrió una vez, y está publicado en mi libro, que unos pacientes que estaban en un grupo de psicoterapia de grupo, en el cual los dos tenían psoriasis. La historia de uno era que el padre, que era psicótico, lo castigaba cada vez que él transpiraba, porque decía que la transpiración era mala, que producía enfermedades, que se iba a resfriar, entonces que él no tenía que transpirar. Bueno, como todo chico, él jugaba y transpiraba. Cuando transpiraba, él le hurgaba por adentro de la camisa: transpiraste, y agarraba un cinturón y le pegaba. Entonces este muchacho se acostumbró a esconderse, a mentir, a ocultar cosas que le daban placer, el juego, porque tenía este padre salvaje que le pegaba. El otro miembro del grupo, completamente al revés, era alguien que, ingenuo desde el punto de vista psicoanalítico, muy negador, y que me decía cosas negadoras. Por ejemplo, todo lo que le pasaba le decía que no le importaba, que lo que él quería era jubilarse para estar panza arriba y no hacer nada. Y este otro le decía: vos estás escondiendo cosas porque en realidad lo que vos escondés es tu insatisfacción con tu mujer. Y le hacía interpretaciones salvajes: cuando te jubiles no vas a tener nada que hacer y te vas a enfermar. Bueno, tanto lo acosaba, como su padre a él, que un día viene este paciente del negador y dice: no voy a venir más al grupo porque me broté de psoriasis. Y yo vengo acá para que me haga bien, no para empeorar. El dermatólogo que trabajaba conmigo dice: bueno, a ver, vamos a ver el brote. Lo ve y tenía un brote no de psoriasis, sino de sudamina. La sudamina es una inflamación de los poros que se produce por la transpiración. Ahora, este paciente de la sudamina no conocía la historia del otro. Lo único que sabía es que el otro lo acosaba permanentemente. Para nosotros, evidentemente, ocurrió un fenómeno psicológico, transindividual, por el cual la sudamina del segundo es parte de la historia del primero. Este es un fenómeno identificatorio de tipo narcisista, que sigue una lógica que Joy McDougall la llamó un cuerpo para dos, y que es la misma lógica de la del hiperinsulinismo con la diabetes, o la de la alopecia con la de la mamá sacada de aljibe, y que produce este funcionamiento de un cuerpo para dos, fenómenos identificatorios, pero de la índole de como un intento de reconstitución subjetiva, que es como si arrancara Windows de nuevo, pero con una falla. ¿Me entienden? A mí la metáfora de las computadoras, dentro de mi ignorancia en ese tema, sin embargo, me resulta súper interesante. Porque, por ejemplo, hay individuos que andan por la vida funcionando a prueba de fallas. Que es como uno activa Windows cuando hay un error, entonces lo pone a prueba de fallas y algunos programas no funcionan, pero le sirve para tener Windows, si no ni arranca.
Entonces, el individuo que funciona a prueba de fallas es alguien que ante determinados estímulos se va a tildar. Se va a tildar porque está funcionando temporariamente y hay unos programas que no tienen. ¿Cómo sería esa identificación en el segundo caso? ¿La identificación psicosomática? Es una identificación que se llama mimética y que la hay, y que el modelo de donde parte es un concepto psicoanalítico que se llama identificación proyectiva. La identificación proyectiva es un mecanismo primitivo de identificación descrito por Melanie Klein, retomado por Ana Segal y toda la escuela inglesa. Actualmente hay un analista italiano que trabaja mucho con ese tema, que es Antonino Ferro. Y que consiste en proyectar en otro aspectos psicóticos o escindidos del propio yo, o partes del cuerpo o del propio funcionamiento que están proyectados en el otro y que requieren un control. Hay que controlar al otro porque el otro tiene esas partes escindidas mías que considero peligrosas. Y esto ocurre sistemáticamente en las parejas simbióticas. Algo que me está costando cerrar, porque creo que estos casos no eran psicóticos. ¿Cómo? Que estos casos que está comentando no son necesariamente de psicóticos. No. Pueden ser neuróticos. Sí. ¿Cómo hicieron toda su subjetivación, su constitución del yo con tanta falla? Bueno. Seguramente será un poco también parte de la clase de la vez que viene y de otras clases. Tenemos una que se llama neurosis, psicosis y psicosomática. Pero vamos a la episteme, ¿no? La teoría de la cual partimos no es una concepción estructuralista. Una concepción estructuralista sería una en la cual, primero, nuestras construcciones serían más lógicas o teóricas que clínicas. El estructuralismo, el psicoanálisis en general, no parte de la empiria, sino que parte de una teoría. Entonces, por ejemplo, el Edipo es una estructura, pero no es una estructura de haber visto cómo funcionan los padres y los hijos, de la cual deducimos el complejo de Edipo, sino que sería una estructura que construimos a partir de que la investigación teórica nos conduce a postular la existencia de tres elementos: el elemento padre, el elemento madre y el elemento hijo. Una vez postulados esos tres elementos, el funcionamiento de la estructura va a estar establecido por las relaciones entre esos elementos, en el mismo nivel y en distintos niveles. ¿De dónde viene el estructuralismo? Por ejemplo, del estructuralismo en la lingüística, en donde uno hace investigación teórica y después estudia la relación entre los elementos, que podrían ser palabras, fonemas, letras, sujeto, predicado, etc., en la misma oración o pasando de nivel. Por ejemplo, en un nivel estudiamos sujeto, predicado, en otro nivel estudiamos las palabras entre sí, luego las sílabas, luego las letras. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, desde un punto de vista estructuralista, habría neurosis, perversión y psicosis. Tres estructuras, definidas por la relación entre varios elementos, como por ejemplo una defensa característica de cada estructura. Para la neurosis la represión, para la perversión la desmentida y para la psicosis la forclusión, el repudio. ¿Me voy muy rápido? Doy por sabidas algunas cosas. Lo psicosomático sería algo que no es una estructura, es transestructural. Y por eso a lo psicosomático los lacanianos, Lacan también lo llama fenómeno y no síntoma, porque la forma como se construye no es igual a la de un síntoma.
ya va a venir Leonardo Peskin, es un analista lacaniano que va a explicar psicosomática en Lacan, y ahí le va a explicar la holofrase, el fenómeno psicosomático, etc. Muy bien. Bueno, nuestro enfoque no es estructuralista. Desde que empezamos estoy hablando de ejemplos clínicos, de descripciones, de empiria, cuento casos y casos y casos. Desde ese enfoque no estructuralista, psicosis, neurosis, perversión son entidades clínicas que surgen de la práctica y de la observación, aunque no es que no tengan desarrollo teórico. En la práctica, lo que uno ve es que hay modos de funcionamiento que se van alternando en el mismo individuo, para no decir sujeto y confundir. Los autores que piensan así hablan de núcleos psicóticos. Y dentro de los autores que hablan de núcleos psicóticos podemos mencionar a Blecher, un psicoanalista argentino. Podemos mencionar a Bion, psicoanalista inglés, que habla de elementos alfa, elementos beta y distintos modos de funcionamiento en el mismo paciente. La misma Melanie Klein, que propone una posición esquizoparanoide en la evolución psicosexual del individuo. Zuckerfeld, aquí en Argentina, también habla de modos de funcionamiento y propone un modelo del aparato psíquico que se llama tercera tópica. Bueno, podrías seguir con la lista. Entonces, la respuesta a tu pregunta, que es muy buena, es que la única manera de explicar que alguien tenga un funcionamiento psicótico y a la vez también pueda ser capaz de funcionamiento neurótico es pensar que la represión primaria, la identificación primaria y todos los elementos constitutivos de la realidad y de la subjetividad no ocurren míticamente una vez y para siempre, sino que están ocurriendo en cada una de las realidades que nos toca enfrentar. Dentro del lacanismo, el que piensa así es Nacio, que dice que la realidad es acontecial, que no hay una realidad sino muchas, y que hay forclusiones parciales, no una única que sería en los psicóticos, y que si la hay, sos psicótico. Entonces, según esa teoría de las forclusiones parciales y de las realidades aconteciales, depende de cómo se va armando tu discurso y tu yo, vos podés funcionar como psicótico en un momento y como neurótico en otro. La operación fundante es el yo, es el sentimiento del yo. Bueno, en términos sí, en términos freudianos sí. En términos lacanianos sería el sujeto. Hay alguien que no está pudiendo, porque por ahí yo estoy explicando, dando por sabidas cosas, y por ahí cuando tenemos médicos en el curso es un problema, porque todo lo que yo dije hoy para un médico se dijo como que yo chino. ¿Alguna duda, preguntas? ¿Qué libro de Nacio recomiendas? De Nacio les recomiendo Los ojos de Laura, les recomiendo Los gritos del cuerpo. Estos son los que más hablan de psicosomática, ¿no? Y El dolor de la histeria. Bueno, entonces, identificación histérica y identificación mimética. Y acá
Si hay identificación mimética, se abren dos, que serían con interior, sin interior. Parece como en Brasil, no sé si alguna vez fueron a andar en, no sé, en buggy, en alguna duna brasilera, que viene un tipo y dice, ¿con emoción o sin emoción? Entonces cuando dice con emoción es una montaña rusa. Porque el tipo se manda, no sé si lo hicieron, se manda por unas dunas que son precipicios. Bueno, entonces, interior, y acá tenemos que decir fachada. Bueno, las defensas. En la histeria son defensas neuróticas, reflexión y conversión, ¿no? Y en psicosomática las defensas más habituales son la desmentida, que no los transforma en perversos, por la misma razón que estaba explicando antes. La negación, la supresión, ahora las voy a explicar, y también a veces la repudio o forclusión. Acá hay un problema de traducción, ¿no? En la teoría lacaniana es forclusión, en la freudiana sería desestimación por el juicio, o a veces Freud usa la palabra repudio, pero esa confunde porque también usa repudio para referirse a la desmentida, ¿no? Si quieren ponemos desestimación. Diferencia entre estas. La negación es, ¿murió alguien? Es decir, no murió. ¿Sí? Por ejemplo, negación es, odio a la nueva mujer de mi papá. No es porque se lo haya llevado. Se traduce, es porque se lo llevó. ¿Sí? La desmentida tiene una estructura un poco más compleja y no es excluyente de la negación. O sea, hay desmentida con negación y hay desmentida sin negación. Ambos, desmentida y negación, entran dentro de un conjunto más grande que lo podemos llamar mecanismos negadores. Pero no son todos iguales. La estructura más común de la desmentida sería, ya lo sé, o lo mismo que decir sí, pero aún así no. Ejemplo. Murió el hijo, pero tengo la habitación del hijo intocable, con toda su ropa en placar, sus juguetes, ordenada, preparada como para que en cualquier momento viene y la vuelva a usar. Entonces, ya sé que murió el hijo, pero aún así la habitación no se toca. Eso es una desmentida típica. La otra, agarren el diario, cualquier día un político tiene alguna. Un político pronuncia alguna desmentida. Por ejemplo, yo qué sé, sí a una cosa y al mismo tiempo no a la misma cosa. O sea, y ese no o está dicho o es en acto. Digo algo y hago lo contrario, sin ningún tipo de contradicción.
Entonces la desmentida se caracteriza por la coexistencia en el mismo plano de dos elementos contradictorios separados por una preposición que se llama adversativo. Pero, aún, más, sin embargo,